Bien, el objetivo de la sesión del día de hoy, bueno, no tiene otro que el poder externarles o compartirles cuáles son los elementos básicos o los elementos guía para la conformación del diseño metodológico. Creo que ya existe un avance significativo en este tema, en el sentido de que muchos de ustedes ya han trabajado la parte de, bueno, voy a definir variables, voy a usar categorías, muchos de ustedes ya tienen claro que van a hacer investigaciones cualitativas, algunos otros andan coqueteando con el tema de hacerlas mixtas. Entonces creo que el contenido de la presente de las diapositivas que les voy a presentar, corrijo, creo que les pueden ayudar y en ese aspecto les voy a pedir, ¿no? Eh, Voy a tratar de avanzar, ¿no? Si en un dado caso hubiera alguna duda, algún comentario, con toda la confianza pueden interrumpirme, ¿no? Y preguntarme, ¿sí? ¿Ok? Si no es la duda significativa, entonces de igual manera lo podemos dejar para la última parte para una sesión de preguntas y respuestas o para atender cualquier inquietud. Bueno, como ustedes saben, parte fundamental de este curso es el diseño metodológico. Eh, para, para ello, bueno, ¿cuáles son los elementos que tengo que considerar dentro de lo que viene siendo el diseño? A grandes rasgos, el, lo que nosotros tenemos que contemplar son primero que otra cosa, el paradigma de la investigación. ¿No? Entonces, si yo defino el paradigma de la investigación en una primera instancia, eso es lo principal. A partir de ahí, ¿no? A partir de esta, digamos, de esta guía o de esta orientación, yo ya podría entonces elegir un enfoque. Si yo ya tengo el enfoque, bueno, entonces hay prácticamente dos sopas, ¿no? O investigación cuantitativa o investigación cualitativa. Y bueno, la mixta, que en realidad la conforma, el que nosotros conozcamos las características de la cuantitativa y la cualitativa, eh, dan por resultado que sea redundante hablar de la investigación mixta, ¿no? Pero bueno, la última parte sería el que podamos establecer cuáles son entonces las estructuras correspondientes al enfoque de la investigación que vaya yo a tomar y a partir de ese enfoque de la investigación voy a escoger una metodología. Digamos que aparte de la metodología voy a definir el alcance y aparte del alcance voy a hablar de lo que viene siendo mm, o digamos, la recopilación de información, de datos, mediante técnicas, dependiendo si es cuantitativa o cualitativa, mediante técnicas y los instrumentos. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, sí hay muchas diferencias. Bien, comencemos. Desde el aspecto de los paradigmas de la investigación, bueno, ¿qué podemos entender como paradigma? Como tal, ustedes saben que un paradigma es un modelo, ¿no? Es un modelo a seguir. Digamos, es un modelo que contrasta lo que nosotros estamos o buscamos hacer. Este posicionamiento paradigmático, al final de cuentas, lo que establece es la estructura con la cual vamos a tratar nosotros de atender o de comprender la realidad. ¿Cuál es el papel del paradigma de la investigación? Bueno, aprovecho para compartirles esta presentación, se los voy a compartir a todos ustedes, pero sí quiero que sepan que para que la aprovechen, sobre todo los elementos interactivos, aquí hay un botón en la esquina, no sé si lo alcancen a ver, hay un botoncito, si ustedes le dan clic, les permite observar cuáles son las partes interactivas de cada diapositiva, ¿ok? Bueno, esto nada más como dato técnico. Volviendo al tema. ¿Cuál es el papel entonces que juega el paradigma? Al final de cuentas, el papel que tiene es que nos va a servir para coordinarnos, nos marca la estabilidad en el sentido de que nos va marcando la coherencia, ¿no? Y aunado a ello, permite la integración. ¿Cuál integración? Bueno, lo que ustedes ya estuvieron trabajando anteriormente en lo que es el marco conceptual, lo que es toda la parte, ¿se acuerdan ustedes que también hicieron un marco histórico? Que también ustedes definieron algunas necesidades, que también ustedes estuvieron pensando en algunos, no todos, pero categorías, etc., etc.
pero al final el paradigma como tal nos va a permitir, digamos, ir marcando el camino. Ok, dentro de los paradigmas de investigación, aunque sí cabe mencionar que existe digamos, existe mucha información al respecto, sí compartirles, ¿no? Que a lo mejor de manera concreta, esta es una visión que les puede ser mucho más fácil de digerir. ¿Cuál? Bueno, a partir del método deductivo y del método inductivo. ¿Qué podría considerar que va ligado con el método inductivo? Ah, bueno, que yo me decante por el paradigma de investigación positivista. ¿En qué consiste? Bueno, como ustedes ya tienen conocimiento previo, el positivismo tiene una relación directa con variables. Se trata de explicar la realidad a partir de variables y lo que finalmente tiene como objetivo es que se pueda afirmar o refutar una hipótesis. Y si se acepta o se refuta, bueno, al final parte fundamental de este paradigma es generalizar, ¿no? A partir de los resultados. Entonces, sí es como del alcance, no del alcance, sino de la cobertura de las ciencias exactas. Aquí, como menciona, dentro de los elementos principales del paradigma positivista, nos habla de una explicación causal, es decir, estamos buscando leyes, estamos buscando patrones, estamos buscando ir, digamos, de lo deductivo a lo inductivo, ¿no? De lo general a lo particular. Pero como tal, nos habla de un monismo metodológico y esto qué quiere decir, ¿no? Que solamente vamos a aceptar algo que sea autentificado mediante una explicación científica. Pero a grandes rasgos, ¿con qué palabras nos podemos quedar para diferenciar? Es decir, en mi investigación yo estoy interrelacionando variables, las voy a medir, puedo generalizar los resultados que yo tengo de lo que estoy analizando, investigando. Si es así, entonces es positivista, ¿no? Si no es así, entonces me decantaría por algún otro paradigma. Para complementar esta parte de lo que acabo de mencionar sobre este paradigma positivista, sí es importante ubicar lo que les mencionaba del método deductivo. Ustedes pueden revisar la presentación, obviamente a más detalle, con más calma, con un cafecito, una agüita y ver elemento por elemento. Pero bueno, a mí me gustaría generalizarles para ir avanzando. Y en este aspecto del método deductivo, lo que les puedo comentar es eso, ¿no? De manera muy simple, es cuando vamos de lo general a lo particular. Partimos entonces de teorías, partimos de tendencias y queremos entonces a partir de los resultados decir que eso siempre va a funcionar para elementos que se relacionen de esa manera. Obviamente aquí estamos contemplando las variables y las variables como tal se miden. Y si se miden, entonces están relacionadas con objetivos. Acuérdense que la diferencia, por ejemplo, de un objetivo y un propósito es que un objetivo tiene este elemento de ser medible y alcanzable, ¿no? Como tal. Entonces, aquí vemos que esto se basa en el método deductivo. En cuanto a los otros dos paradigmas, aquí tenemos el interpretativo y el sociocrítico. Ambos, voy a empezar hablando primero del método inductivo para comprender los paradigmas que mencioné. Cuando hablamos del método inductivo, si pudiéramos como igual simplificar, podemos decir que entonces la visión, la perspectiva es diferente. Ahora vamos a ver las cosas de lo particular a lo general. Aquí podemos ver que en lugar de haber variables, finalmente estaremos hablando de categorías, que en lugar como tal de generalizar y decir que todo es concreto y aterrizable y tiene una tendencia y es predecible, acá no. Acá hay algo muy importante. Nos habla de que debemos analizar al objeto de estudio desde su contexto natural. Y cuando hablamos de contexto, entonces lo que nos quiere decir es que la realidad es dinámica. Y si es dinámica, entonces podemos ver que no solamente vamos a resolver o a llegar a una determinación
con elementos cuantitativos, sino que aquí más bien buscamos establecer relaciones entre las categorías para poder profundizar y analizar la información como tal, ¿no? Eso es lo que estaríamos nosotros buscando. Ok, entonces, si ya comprendo la idea del método inductivo, pasemos por el primer paradigma de este índole, es decir, el paradigma interpretativo. ¿Qué características tiene este paradigma? Bueno, como pueden observar, nos dice que el investigador elabora categorías, que se basa en que el individuo determine significaciones subjetivas. ¿Ok? Cuando hablamos de subjetividad, entonces vemos que digamos que existen elementos que son de corte cualitativo, ¿sí? No, toma en consideración el contexto, tiene una perspectiva, perdón, holística, es flexible, ¿no? No es concreto, está orientado a casos, toma en cuenta el contexto. Entonces, vemos que es un paradigma muy rico, ¿no? Desde el punto de vista de un análisis cualitativo y que tiene la característica, como bien se menciona, que es idónea a la inducción, de lo particular a lo general. ¿Sí? Podríamos decir que la parte interpretativa entonces sería opuesta al positivismo, ¿no? Pero está el otro paradigma. No es que yo los quiera sesgar, ¿no? No es que yo quisiera decirles hagan uno u otro, pero desde mi perspectiva y considerando los objetivos de la UNIVES, creo que este es el paradigma ideal, ¿no? Para ustedes, pero aquí es cuestión de que ustedes lo analicen. ¿Por qué considero que es el ideal? Bueno, por el elemento de intervencionismo, ¿no? Es decir, el paradigma sociocrítico como tal no solamente asume el tema de comprender o interpretar algo, nos habla de que se busca la participación. Si ustedes se fijan, aquí hay unas palabras que son creo que muy representativas de ello, que dice el ser humano debe ser considerado en este caso como co-creador de su propia realidad. Entonces nos habla de la construcción de la realidad. Si hablamos de la construcción de la realidad, entonces estamos diciendo que va a haber una intervención de la persona que está llevando a cabo la investigación, porque lo que busca es cambiar la manera en que se desarrolla y tener un impacto. De tal manera que todos los elementos, y esta es la parte bonita de este paradigma, todos los elementos o los entes que forman parte de este paradigma de investigación o de este tipo de investigaciones, buscan y tienden a crecer, es decir, a transformarse, porque las personas que investigan también son partícipes y también están en ese proceso de modificarse a partir de la experiencia. Entonces nos habla aquí del conocimiento experiencial, ¿sí? Entonces yo creo que en base a lo que he leído por parte de ustedes, la mayoría no solamente está buscando interpretar algo, explicar algo, la mayoría quiere incidir, ¿no? En este caso, en el objeto y en el objeto de estudio y en el contexto o ecosistema en el que se sitúa. ¿Ok? Entonces, bien, hablando, ya que tengo yo definido esto, ya que tengo de alguna otra manera el paradigma de la investigación, bueno, ¿qué me correspondería, no? Bueno, voy al siguiente rubro, ¿no? Que sería el enfoque de la investigación. Dentro del enfoque de la investigación que vamos a desarrollar, bueno, ¿cuál es el enfoque, no? Nos dice, como tal, de Hernández Sampieri, ¿no? El enfoque es el plano de estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación y responder el planteamiento. Estos métodos como tal, pues al final son procedimientos específicos de cómo se va a abordar la investigación. Aquí les pongo de manera muy generalizada, ¿no? En este aspecto, la parte que es cuantitativo, cualitativo y mixto. Si quisiéramos tener un resumen muy concreto al respecto de las características de cada uno, he ahí uno, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros queremos adentrarnos un poquito más. Si les parece bien, vamos a empezar con la investigación cuantitativa. Les repito, aquí pueden observar los elementos de interacción, ¿ok? La investigación cuantitativa, ¿a qué nos lleva?
Bueno, una investigación cuantitativa a grandes rasgos usa variables, ¿ok? Eso es lo primerito. Nada de categorías. Uso variables como tal. Se basa en objetivos. Los objetivos, por lo regular, tratamos de que sean comprobados mediante experimentación o mediante algún proceso como tal, donde el contraste permita ver si se logró o no a partir de mediciones, a partir de elementos cuantitativos, obviamente. Los objetivos es parte de su naturaleza, ¿no? Que son cuantificables. Ok, en este caso sí va a haber planteamiento de hipótesis y de igual manera, ¿no? Se busca que esta hipótesis esté relacionada con la experimentación, porque se busca refutar, ¿no? O, digamos, no rechazar o refutar. Eh, a partir de esto, ¿no? También debemos de considerar, bueno, los alcances, ¿no? Los alcances de la investigación cuantitativa. ¿Cuáles son los alcances? Si ustedes, creo que ahí en el contenido que viene en la plataforma, vienen estos elementos desarrollados, pero bueno, aquí les presento una pequeña tabla comparativa para que ustedes se orienten y se guíen y digan, bueno, si me decanto por el perfil o el enfoque cuantitativo, ¿qué alcance voy a tomar? En ese sentido, podemos ir por niveles, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del nivel exploratorio, significa que no existe información al respecto. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de una investigación que se sitúa en la frontera del conocimiento, no existen muchas fuentes de información, entonces, como tal, es un tema que quizás no se haya abordado de manera continua y que de alguna forma es aventurarse, ¿no? A identificar las variables, establecer las relaciones entre ellas y empezar a establecer los postulados que van a ir marcando la misma. ¿Sí? Creo, o no sé, en la mayoría de las investigaciones que ustedes están planteando, creo que no hay muchas con esta naturaleza. Por otro lado está la parte descriptiva, como su nombre lo dice, describir, ¿no? O sea, al final de cuentas, no se busca solucionar nada, ¿no? Se busca describir, demostrar, analizar con precisión al fenómeno, al contexto, a la situación. Por otro lado está el alcance correlacional. Y dentro del enfoque correlacional, entonces decimos que yo ya ubiqué una o dos variables, eh, o inclusive más, y que entonces ya yo establecí a lo mejor unos lineamientos de dependencia o independencia entre ellos, ¿no? Existe elementos que vinculan estas variables y entonces mi intención es poder explicar cuál es la relación existente entre estos comportamientos que los vinculan. Por último está el explicativo. En el explicativo, al final lo que tiene un enfoque causal, ¿no? Se busca el origen, se busca la raíz de las cosas, se busca explicar el por qué ocurre algo, cuáles son las condiciones o los elementos que lo condicionan. Entonces, en este aspecto, ¿no? De lo que mencionamos de los alcances, ustedes analicen que estos alcances, con qué paradigmas, ¿no? Con qué paradigma de la investigación son, digamos, convergentes, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de que mi paradigma va a ser sociocrítico, estarán de acuerdo que en ningún momento va a ser coherente con yo elegir un alcance descriptivo. ¿Ok? Entonces, por eso les decía, lo primerito que yo debo definir es el paradigma. Posteriormente, el enfoque de investigación, si es cuantitativo o cualitativo, y después voy a elegir el alcance. Ok, me regreso a investigación cuantitativa y vemos que existen tipos de investigación cuantitativa, ¿no? Los tipos de investigación cuantitativa tienen mucho parecido con lo que acabamos de mencionar del alcance, pero no es lo mismo. Sin embargo, bueno, vemos, me voy a decantar por una investigación de tipo descriptivo. Mi investigación será causal comparativa. Mi investigación será experimental. Mi investigación será
correlacional. Y aquí en este enlace de en medio, ok, pueden, si le dan clic ustedes, los va a mandar un enlace que les explica con más detalle estos 4 tipos de investigación cuantitativa. Lo comento así de manera general porque creo que no es tan necesario que ahondemos en ellas, ¿no? Salvo que ustedes me lo pidan. ¿Ok? Bueno, entonces ya vamos marcando el camino. Paso a la recolección de información. Y cuando hablo de recolección de información, me refiero a las técnicas, no a los instrumentos en un primer plano. Entonces, dentro de la recolección de información como tal, yo voy a establecer que si lo veo por el método cuantitativo, debo de buscar, por ejemplo, aquí vemos un camino, ¿no? Hacia esa recolección de datos cuantitativos en este pequeño mapita conceptual. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, nos habla de los instrumentos de medición, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos que deben de tener esos instrumentos de medición? Y acá, por ejemplo, nos habla de los tipos de instrumentos, ¿no? A utilizar. Entonces, cuando hablamos de una técnica, por ejemplo, si yo hablo de la técnica, y aquí pongo el ejemplo, que es cuestionario, entonces, ok, la técnica es cuestionario, pero ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Cuál va a ser el instrumento? Te digo, bueno, el instrumento con el que voy a tomar o valorar ese cuestionario va a ser una escala de Likert, ¿ok? Entonces, no, es que a lo mejor, y ahorita bueno, voy a profundizar un poquito más con esto cuando pasemos a las técnicas e instrumentos de la investigación cualitativa, pero sí quiero que sepan que una cosa es la técnica y otra es el instrumento, ¿no? O sea, yo puedo partir de decir, yo voy a hacer una entrevista, sí, ok, qué bueno, va a ser entrevista, esa es la técnica, pero el instrumento con el que vas a llevar la entrevista, ¿cuál va a ser? No, que voy a hacer un cuestionario. Ok, excelente es la técnica, pero a lo mejor el instrumento con el que voy a llevar a cabo esa técnica, pues a lo mejor es hasta un formulario, ¿no? De forms. Entonces, sí que ustedes tengan noción de que existe una diferencia entre técnica e instrumento. Regreso a investigación cuantitativa. Y aquí voy a ver que el último apartado, dentro de lo que son los elementos del diseño metodológico de la investigación cuantitativa, que sería, o que es más bien, el muestreo probabilístico. ¿Sí? El muestreo probabilístico. Entonces, si me voy a decantar por la investigación cuantitativa, yo sé que cuando hable de mi universo, cuando voy yo a tomar a esos elementos importantes para análisis, bueno, lo voy a hacer a partir de un muestreo y que ese muestreo es probabilístico. Y aquí, por ejemplo, les comparto una presentación también al respecto sobre muestreo, en la que, bueno, salvo que ustedes tengan alguna complicación al respecto de leerla, podríamos ahondar. Pero miren, me adelanto un poquito. Les habla, por ejemplo, aquí de cómo hacer o cómo generar el tamaño de muestra. Sí, no es así como, si lo hago de manera cuantitativa, no es así como, es que yo voy a entrevistar a 5 padres de familia y a 4 alumnos. No, porque aquí existen lineamientos, ¿no? Desde la parte cuantitativa, debo de saber yo el tamaño de la población, el nivel de confianza que requiero, la prevalecencia o la tendencia esperada al momento de evaluar, y obviamente el error que tengo permitido. Aquí existen unos elementos, si se llegan a decantar por un tipo de investigación como esto, no se preocupen, yo con mucho gusto los llevo de la mano. Y aparte esta presentación creo que está muy bien explicada, punto por punto, paso por paso. Y al final yo voy a conseguir un tamaño de muestra idóneo, ¿no? Para mi población. Pero el muestreo solo significa que yo determine el tamaño, o también importa el cómo. Entonces, sí, obviamente, yo les mencioné, ¿no? Que para la parte del muestreo cuantitativo, el tipo de muestreo va a ser probabilístico, es decir, ¿Cuáles tenemos de probabilístico? Y aquí vienen, ¿no? El muestreo aleatorio simple, el muestreo con reemplazo, el muestreo aleatorio sistemático, la estratificación simple, que si ustedes, yo que ya les expliqué el tema de las categorías y cómo categorizamos y segmentamos, pues este muestreo también les va a ser muy ad hoc, muy fácil de digerir, y el muestreo por conglomerados, ¿sí?
En cambio, me adelanto un poquito, ¿no? Porque, bueno, en la parte cualitativa, desde un punto de vista, con este enfoque, entonces cuando hable yo de seleccionar a personas para que formen parte de mi investigación, esta va a ser de otra manera, sería no probabilístico, sería por cuotas, será discrecional, sería conveniencia o bola de nieve. De igual manera, también tengo un video que habla exclusivamente de muestreo, que también más adelante les puedo compartir en el foro de novedades, porque realmente es todo un tema, ¿no? Para no saturar la sesión del día de hoy. Pero que si ustedes sepan que lo que ustedes están haciendo hasta el momento, sin querer, queriendo, por así decirlo, es muestreo no probabilístico y en la mayoría de los casos de ustedes lo están haciendo de manera discrecional o por conveniencia. Entonces sería importante que revisaran estos temas y que ustedes en su diseño metodológico lo mencionen como tal. ¿Ok? Bueno. Hasta aquí, ¿dudas con la investigación cuantitativa? ¿O prosigo a la cualitativa y ahorita ustedes me dicen? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, yo Sí, creo que doctor, adelante en la adelante. administrativa. Ok, no los estoy mareando, ¿todo bien? No voy muy rápido. No, va bien, doctor. De todos modos, ahí está grabada la sesión. Ok, Podemos darle una excelente. pasadita. Bueno, entonces, bien, ¿les parece? Bueno, voy a tratar como quedan 10 minutos, aprovecharlos. Ok, pasemos a la investigación cualitativa. Ok, en la investigación cualitativa, a ver, me está fallando el enlace. Denme, voy avanzando. Les corrijo eso aquí está. Ah, ya me acordé por qué. Aquí está. Investigación cualitativa. Para la investigación cualitativa, los elementos del diseño serían los siguientes, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, bueno, partamos de que en lo cualitativo, acuérdense que no nos centramos en números, sino más bien casi todo va a ser de manera compleja porque lo que se busca comprender e hilar son conceptos, opiniones, experiencias, emociones, elementos contextuales y cosas que son obviamente más subjetivas. Lo primero que debemos diferenciar es que no vamos a tener variables. Si no tenemos variables, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener categorías de análisis. Las categorías, que es un tema o es un concepto que ya les he explicado en sesiones anteriores y que prácticamente, ¿no? A diferencia de las variables, no siempre son medibles con facilidad. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos del desempeño académico como una categoría, estarán de acuerdo que si yo lo viera desde la perspectiva de variable, tendría que tener un indicador. Pero establecer un indicador para el desempeño académico no es tan sencillo, ¿no? A lo mejor lo puedo lograr, pero puedo dejar cosas fuera de. Entonces, si mi investigación tiene este contexto y me decanto entonces mejor por hacer una categoría, entonces no me ato, por así decirlo, a un indicador, sino lo analizo de manera más general. Entonces, lo primerito que tenemos aquí como parte de la investigación cualitativa es el uso de categorías. ¿Ok? Bueno, lo siguiente. No tenemos objetivos. ¿Qué tenemos? Propósitos, ¿sí? Y si tenemos propósitos como tal, los propósitos de igual manera no son medibles. Ujú. Cuando hablamos de propósito, entonces prácticamente es como si estuviéramos mencionando intenciones, ¿no? Lo que se busca, lo que se pretende lograr a partir del análisis de las categorías. Entonces, en la investigación cualitativa no hay objetivos, hay propósitos. En la investigación cualitativa no hay hipótesis, hay un planteamiento de la idea que relaciona a las categorías de análisis y al cual le vamos a llamar supuesto de investigación. ¿Ok? Supuesto de investigación.
En cuanto al alcance, aquí sí existe una variación muy pequeña, ¿no? Obviamente algunos autores dicen que son las mismas, habrá algunas diferencias, pero bueno, siendo lo más funcionales, podríamos ver que a diferencia de la cuantitativa, ahora vamos a tener menores elementos. Para el alcance de la investigación cualitativa vamos a tener exploratorio, descriptivo y explicativo. ¿Por qué quitamos el correlacional? Bueno, porque si ustedes recuerdan, ese va más vinculado al tema de variables, está más vinculado al hecho de establecer una relación numérica y causal al respecto. En cambio, como estamos hablando de elementos colectivos, no lo podemos hacer siempre. Entonces, desde el punto de vista exploratorio, estaríamos hablando de temas eh, complejos, de temas, como les mencioné, dentro de la frontera del conocimiento, de temas donde no hay mucha investigación, pero que finalmente, en la mayoría de los casos, estamos hablando de temas de corte social. Siempre que estemos, que nuestro objeto de aprendizaje, perdón, que nuestro objeto de estudio, que nuestro universo sean elementos que se relacionan a un fenómeno social, pues lo más obvio es decantarnos por lo cualitativo. ¿Ok? El otro esquema es el descriptivo. Creo que por ahí he visto dos investigaciones donde tienen esta característica, o van tendiente a esto. Lo que buscan es simplemente describir, como el nombre lo dice, simplemente retratar una realidad. Y por otra parte está la parte explicativa, en donde buscamos una razón para lo que está sucediendo. Entonces, estos serían los alcances de la investigación cualitativa. ¿Ok? Bueno, regreso a la investigación cualitativa. Ya vimos que son categorías, ya vimos el tema de que hay propósitos, ya vimos de que en lugar de hipótesis tengo supuesto de investigación, ya chequé los alcances y entonces, ¿qué sigue? Los tipos de investigación cualitativa. ¿Ok? En los tipos de investigación cualitativa, aquí voy a tener, bueno, una situación muy particular, ¿no? Es que, y lo menciono porque aquí en esta parte les agregué inclusive un textito adicional, ¿no? Porque nos dice que el tipo de investigación se basa en el juicio de los investigadores. Entonces, es bien importante porque este juicio depende, obviamente, de la experiencia de los investigadores, porque al final van a ser elecciones y suposiciones. Entonces, como aquí lo puse hasta con negritas, son tipos de investigación que van más ad hoc con áreas como en este caso la educación, la sociología y cualquier elemento así que esté relacionado con el estudio del ser humano. Dentro de las investigaciones cualitativas como tal, bueno, les comparto una situación ahorita. Quedan 2 minutos 40, ¿no? Para lo de la primera parte de la sesión. Lo de tipos de investigación, creo que me voy a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, en estos 2 minutos antes del cierre y hablar de recolección, me voy a saltar esta parte y les voy a hablar del muestreo no probabilístico, que considero que esta parte sería más sencilla para ustedes. Recuerdan hace un momento, y igual este enlace los va a llevar a la presentación que les habla de muestreo. Pero ojo con esto, a diferencia de esta presentación que ya vimos hace un momento, donde se habla de que el muestreo es probabilístico, para la parte cuantitativa, cuando hablamos de probabilístico, significa que todo sujeto que forma parte del universo dentro de ese ecosistema o dentro de ese contexto tiene las mismas posibilidades de ser elegido para esa muestra. Eso significa como probabilístico. Cuando no existe esta condición, como es lo que está haciendo la mayoría de ustedes, entonces estaríamos hablando de un muestreo no probabilístico. Y como ya les mencioné, las opciones para ese muestreo no probabilístico, como la mayoría de los casos que ustedes están tomando, es muestreo discrecional, muestreo por conveniencia, ¿no? Como tal. Entonces, aquí simplemente ustedes deben de elegir el tipo de muestreo no probabilístico con el cual ustedes están tomando su investigación. Entonces, bien, habiendo dicho eso, me voy a permitir cerrar con esta primera parte de la sesión. Les voy a pedir, una vez que salga, volverse a conectar, ¿no? al mismo espacio para continuar y entonces sí ahondar sobre los tipos de investigación cualitativa
y sobre la recolección de información y de las técnicas, ¿ok? Bueno, cierro.